Muy buenos días, hermanos. Soy el hermano Lili, director del Seminario Bíblico Bautista de Ciudad Mante. Es un gusto poder saludarles otra vez en el nombre de nuestro Salvador. Gracias por sus oraciones y por participar en la obra que estamos haciendo en el seminario, en preparar obreros para sus mies. Estamos orando que Dios bendiga y que nos mande un buen grupo de jóvenes para comenzar el nuevo año. Tenemos planes para abrir y tener las clases comenzando los días 6, 7 y 8 de septiembre. Y esperamos que ustedes, que Dios ha tocado sus corazones para servirle de tiempo completo, que hagan sus preparativos para poder reunirse con nosotros y ya entonces recibir la instrucción para ser más útiles en la obra de Dios. Si tiene jóvenes, por favor anímales para que puedan rendir sus vidas y ya prepararse. Y aquí tenemos lugar para cada uno de ellos. Abren sus Biblias en la epístola de Efesios en esta mañana. Queremos seguir con la enseñanza. Como Dios dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos estado hablando de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Hay muchas bendiciones que hemos mencionado. De hecho, ya mencionamos 6 y ahora queremos mencionar la séptima y la última que vamos a mencionar en este capítulo. Y es imposible que nosotros mencionemos todas las bendiciones que se encuentran en este capítulo. Pero en los versículos del 15 al versículo 23 encontramos la séptima bendición. Noten en el versículo 15, dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. La bendición que queremos mencionar en esta mañana es la que él menciona en esta frase cuando él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Es decir, una de las bendiciones que tenemos es la bendición de la fe. De hecho, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es esencial si queremos agradar a Dios, si queremos vivir para Dios y queremos reclamar las promesas de Dios. Y no es cuestión de una fe fuerte y una fe débil. La Biblia dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, la semilla para árboles más grandes en la tierra, en donde podemos decir a una montaña, muévete y se echará en el mar. Entonces eso significa que la mayoría de nosotros tenemos poca fe. Pero fe no es de acuerdo a la cantidad de fe, pero el hecho que tenemos fe en Dios. Noten lo que él dice en este versículo. Hay varias cosas que sobresalen y nos enseña acerca de la fe bíblica, la fe divina, la fe que está depositada en Cristo Jesús. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Dónde está depositada tu fe? Aquí dice que la fe divina, la fe bíblica, la fe que nos da la fuerza para vivir para Cristo, para reclamar sus promesas, es la fe que tenemos en el Señor Jesús. Fe no es una fe que hay en ti. Algo no existe simplemente porque yo creo que existe. No está en nuestra fuerza. No está en la intensidad con que nosotros creemos, sino la fe es el hecho de tener una fe en Cristo Jesús. Él dice, en el Señor Jesús en este versículo. Entonces es fe en Él, no en las cosas, no en las obras, no en la iglesia, no en los sacramentos, no en las ordenanzas, sino fe en el Señor Jesucristo. La fe que da resultados depende de la fuerza del objeto en que tú tienes fe.
La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Y luego en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es la certeza de nuestra esperanza. No es algo dubioso, no es algo imposible, no es algo que no hay evidencia, y es la convicción de lo que no se ve. Fe da convicción, fe brinda certeza, y fe es en Dios. Hay dos cosas en el versículo 6 de Hebreos 11 que nos enseña. El que se acerca a Dios debe creer que Él es. ¿Quién es Él? Es el Creador. ¿Quién es Dios? Es el Salvador. ¿Quién es Dios? Es el que nos va a juzgar. ¿Quién es Dios? Es el que vino y murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Debemos creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, debemos creer que Él cumple su palabra. Él recompensa a los que ponen su fe en Él de acuerdo al hecho y no la intensidad de la fe. Un hombre se acercó a Jesús una vez y Cristo le pidió que sanara a su hijo. Él dijo, si crees, entonces te será hecho. Y él dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, fe es en Cristo Jesús. Y fe que no está en Cristo, entonces es una fe inútil y una fe nula y una fe que no es divina y que no será recompensada. Pero cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Él, seremos recompensados según la palabra de Dios, según el hecho de depositar nuestra fe en Él y no según la intensidad. Ahora, notamos en este capítulo, vamos a ir rápido porque hay poco tiempo. Estas meditaciones son unos 10, 15 minutos cuando mucho. Y notamos que la fe que Dios con que nos ha bendecido es una fe que produce amor en nosotros. Él dice, y de vuestro amor para con nosotros. La Biblia dice que la fe verdadera produce amor. Amor para con Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego la fe que es dirigida a Dios y resulta en amor para con Dios, porque Él nos amó primero, también se llueva sobre nuestros vecinos, porque Él dice, y tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice, en esto conocerán todos los hombres que si tuvieres amor para con los unos los otros, dice la palabra de Dios. Entonces, la fe produce amor para con Dios, amor para con los demás. No crítica, no produce crítica, no produce odio, no produce menosprecio, produce amor, compasión para con los demás y para con nuestro Dios. Y luego, la fe produce, en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, produce agradecimiento, gratitud. En el libro de en la epístola de primera a Tesalonicenses capítulo 5, la Biblia dice desde el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Él dice en el versículo 18, dad gracias en todo. No está diciendo que debemos dar gracias por todo, pero en medio de cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier cosa que haya en nuestras vidas, cualquier contingencia, hay por qué dar gracias a Dios. Él dice, dad gracias en todo. Y si nosotros tenemos una verdadera fe para con Dios, vamos a dar gracias en todo. Y esto produce gozo, según el versículo 16, produce oración ferviente para con Dios y produce la obra del Espíritu en nuestras vidas en el versículo 19. Entonces, la fe produce amor, produce gratitud, produce la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La fe permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y como dice en Juan, Él es nuestro consolador, Él es quien nos dirige a toda la verdad, Él es quien nos consuela y Él es quien nos enseña según la palabra de Dios y Él es nuestra guía según la palabra de Dios y nos capacita para andar en el Espíritu y no en la carne. Nos ayuda para que le demos control a nuestras vidas y siempre podemos cantar himnos de agradecimiento, de alabanza a Él en nuestro corazón. Siempre podemos ser gozosos aún en medio de aflicción, en medio de tristezas y contingencias en que nos encontramos hoy día. Entonces, la fe divina produce amor, gratitud, la obra del Espíritu Santo y también esperanza, versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos ha llamado a una esperanza viva y eficaz. Nos ha llamado para la esperanza que estemos con Él un día si hemos depositado nuestra fe en Él. Es decir, nos ha dado la esperanza de vida eterna. Nos ha dado la esperanza de estar con Él en el cielo cuando Él venga por nosotros a llevarnos con Él al cielo. Y además esto, el amor produce el poder de Dios en nuestras vidas. Permite que Él obre en nuestras vidas. La Biblia dice lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Dice en el versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la fuerza de Dios, no la fuerza del hombre. La fuerza de Dios, no tu fuerza. La fuerza de Dios, no tu educación. La fuerza de Dios. Entonces Él quiere obrar en tu vida. Por eso Él dice en Mateo capítulo 28, toda autoridad o poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la fe permite que el poder de Dios actúe en nosotros y que Él obre a través de nosotros. Y finalmente, en el versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la fe produce no solamente amor, gratitud, la obra del Espíritu, la esperanza de nosotros en Él, también el poder de Dios en nosotros, pero produce obediencia. Él dijo en el libro de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. En toda la fe verdadera es fe que está depositada en el Señor Jesús, no en nuestras obras, no en nuestra capacidad, nuestras habilidades, etc. Es fe en Él que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y es nuestro Dios y es nuestro Salvador, y produce en nosotros amor, gratitud, la obra del Espíritu Santo, una esperanza inmutable, el poder de Dios actuando en nosotros y obediencia a Él y a su palabra. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? Si no has depositado tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador, te animo hoy que tú permitas que Él sea su Salvador y admitas a Él que tú eres un pecador incapaz en tus propias fuerzas para salvarte, incapaz en tu religión salvarte y permitir que Él sea tu Salvador. Él murió por ti en la cruz de Calvario, fue sepultado y resucitó para tu y mi justificación. Y todos aquel que invocaren el nombre del Señor y cree en Él no serán avergonzados o no serán condenados. Te animo que lo recibas como tu Salvador hoy y le entregues tu vida. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.